Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9, a esta mañana de cielo nublado, de un poco todavía de neblina, de bruma, dando vueltas por nuestra ciudad, algo que esperemos se vaya disipando de a poco. La humedad está alta, la temperatura no va a pasar los 14 grados de máxima para el día de hoy, según se indica. Va a ir mejorando porque vamos a tener una semana desde mañana y hasta el viernes que va a estar entre 18 y 20 grados de temperatura máxima, según indica el Servicio Meteorológico Nacional, con algún que otro episodio de algún chaparrón aislado que siempre está presente cada semana. Pero parece que vamos a tener un buen clima ya trasladándonos hacia el 21 de septiembre. Ya se viene el día de la primavera oportunamente y bueno, esto también tiene que ver específicamente con el clima que empezaremos a tener, si Dios quiere y todo va bien, de manera más cotidiana en nuestra ciudad. Un fin de semana en materia deportiva que ha dejado un panorama complejo. Hemos tenido un poco de todo, pero en realidad los puntos más fuertes, por supuesto, tienen que ver con una nueva derrota de Alvarado a manos de Deportivo Madryn. En realidad, creo, desde mi punto de vista, no es tan grave perder con Deportivo Madryn con un penal que fue penal, no, ahí ya no hay discusión de que te perjudicaron y todas estas cuestiones, no, una mano grosera de Cristian Gorgerino que fue cobrada por el árbitro, transformada por Pérez en el único gol del partido. Digo, no es grave para Alvarado perder contra el puntero del campeonato y contra el que mayor cantidad de puntos ha cosechado en lo que va de la temporada en este durísimo torneo. Digo, no es tan, si lo aislamos del contexto, no es tan grave. Ahora, que sea el 8º partido sin victorias, que siga en esos 8 partidos con un solo gol a favor y que tampoco exista una mejora a medida que va avanzando el campeonato, o sea que no veamos que el equipo evoluciona, tiene mejores situaciones o va futbolísticamente elevando su nivel individual y en consecuencia colectivo. Creo que ahí es donde aparece la mayor preocupación hoy para el hincha de Alvarado. Pero aún así, después de la derrota, el panorama todavía es de alguna manera esperanzador. Siempre las situaciones en la vida, en lo cotidiano, en lo que nos pasa, tiene una forma de verlo positivamente y otra un poco más negativa. Bueno, hay muchos que están en esa onda de lo negativo, decir, bueno, ya está, veo a los jugadores con la actitud de un equipo rendido ante la posibilidad de descender, un equipo que no tiene respuestas, y hay otro que, mirando hacia adelante con 9 puntos por jugar en la temporada, 3 partidos, y que hoy la diferencia respecto de Arsenal es de 2 puntos y respecto de Ferro es de 3. Si querés lo metemos en la ensalada Güemes, que también está en esa historia, que ayer ganó Güemes, fue el único de los de abajo que pudo sumar bien, y eso le permite tener hoy 33 puntos, estar a 4 de Alvarado, que está último. Bueno, tenés 2 partidos de local por delante. Duros, difíciles, sí, nadie lo niega. Los Andes ganó contra Almagro el fin de semana, el próximo rival que va a tener Alvarado, y está más cerca que nunca del ingreso al reducido. Y esto para el Mil Rayitas, por supuesto que es un gran objetivo, y vendrá a Mar del Plata a tratar de sumar puntos porque los necesita. Después All Boys, que también una campaña magra de mucho empate. El Albo siempre es un equipo duro. Ayer le empató en Mendoza al Deportivo Maipú del Piqui Mateo. Bueno, si querés tener motivos para esperanzarte, tenés motivos para esperanzarte. Desde lo matemático, desde las circunstancias que plantea el campeonato. Ahora, desde lo fáctico, es ahí donde sigue esta disyuntiva que cada vez se hace más pronunciada entre lo que pretende el hincha, que por supuesto quiere salvar la categoría,
Y lo que parece que dirigencialmente está cada vez más expuesto, sin que ningún dirigente lo haya dicho, las expresiones del entrenador de Alvarado señalando que si la dirigencia no quiere mantener la categoría, bueno, nos adaptaremos a eso, o quienes conducen el club, dijo. No expresó ningún dirigente, no habló del presidente, no habló de... en realidad no tiene presidente, tiene una comisión normalizadora, entre comillas, ¿no? Pero bueno, la gente que controla el club, bien dicho, bien expresado, porque no hay una presidencia en ejercicio, claramente en Alvarado, bueno, deja a las claras que hay una diferencia entre lo que se está tratando de hacer desde el trabajo cotidiano y la intención real que hay de sostener a Alvarado en la Primera Nacional, lo cual es bastante llamativo, dicho sea de paso. En medio de toda esta historia donde Colón perdió con Talleres de Remedios de Escalada, increíblemente, y todavía no se pudo asegurar la permanencia, matemáticamente todavía tiene chances Colón de irse al descenso, increíble, para lo que pensábamos que podía suceder en la categoría, de lo que fue también la victoria también sorpresiva de San Martín de Tucumán, 4-0 como local Atlanta, una gran victoria, una goleada del conjunto de Campodónico, para dejar la diferencia entre primero y segundo en 5 unidades con 9 en juego. Madrid, después de la victoria ante Alvarado, se perfila hacia lo que será el ascenso directo, la lucha por el ascenso directo. Y Gimnasia de Mendoza está del otro lado también. Hoy tiene que jugar con la presión de que ganó Estudiante de Río Cuarto y lo igualó, pero perdió Gimnasia de Jujuy, por ejemplo, y eso contra Chicago, y eso lo hace perder un poco el tren. Si hoy gana, ya se le escapa a 5 puntos, va a ser un montón realmente, pero bueno, la categoría es media incomprensible. Vos querés establecer un parámetro de lógica y no existe, no hay lógica en la categoría. Entonces, con ese precepto, también podemos decir que a Alvarado quizás las cosas se le den. Insisto, hay mucho hincha, se refleja, por supuesto, a través del primer parámetro que tenemos, que son las redes sociales. Después cada uno habla con alguno puntualmente. Por ahí lo podés tener un amigo hincha de Alvarado más optimista, o podés tener un amigo hincha de Alvarado hiper pesimista, y el panorama es negro. Pero en medio de todo esto apareció, ¿quién si no? Caruso Lombardi, de personaje nefasto para el fútbol, nefasto desde todo punto de vista, que tiene muchos intereses propios creados, y cada vez que habla con un interés concreto, y que estableció que esta semana en la reunión que habitualmente se lleva adelante de la categoría, se va a realizar una votación para bajar los descensos de 4 a 2. Es decir, que en vez de irse los últimos 2 de cada zona, se va el último. Esto a Alvarado, por supuesto, hoy no le modifica absolutamente nada. Tendría que ganar, tendría que esperar que el resto le vaya mal para poder salir de ese último lugar y cambiar la historia. Pero no deja de ser un dato a tener en cuenta esta semana. Si pasa lo que dice Caruso Lombardi, otra vez en el fútbol argentino cambian las reglas de juego. Lo cual, a ver, Caruso es un personaje realmente nefasto. Pero digo, llega a pasar lo que él dice y tampoco nos tendría que extrañar, porque lamentablemente de un tiempo a esta parte las cosas se moldean de acuerdo a los intereses que haya, ¿no? Por eso es que sale ese video increíble del presidente de Talleres casi pidiéndole, le faltó pedir que no se vayan al descenso, ¿no? Directamente decirle, por favor, chiquis, salvame. Le faltó decir eso solamente. Por eso pasan estas cosas, porque es todo absolutamente burdo. Se exceden cualquier límite de diplomacia para decir, bueno, está bien, lo necesito, pero que no se note tanto, ¿no? Bueno, quizás veremos cómo funciona esta semana, se acote el margen de descenso, lo cual para Alvarado no significa que las necesidades se fueran. Si esto cambia, simplemente ganando podría tener la chance de salir. Pero claro, hace 8 que no gana y está en un momento complejo, realmente complejo. Paralelamente hemos tenido, bueno, una nueva derrota también de Aldo Civi. Cambió el entrenador, no pudo cambiar la dinámica del equipo. Fue otra vez un equipo al cual le costó mucho atacar. Y tampoco en 10 días iba a hacer magia Guillermo Farré, ¿no? Es un equipo que viene con problemas acumulados y arrastrados. El cambio de entrenador por ahí
te renueva el aire, pero nada más que eso. Después, al momento del partido, los problemas siguen siendo los mismos. Aldosivi tiene un gol en 8 partidos. Y esto difícilmente le permita salvar la categoría. Como se dieron los resultados de este fin de semana, ya sabíamos del empate de San Martín de San Juan, porque se había producido el día jueves. El empate de Talleres, finalmente 0-0 con Tigre, que es el próximo rival que va a tener el Tiburón, también en victoria, allí jugando de visitante. Digo también en victoria porque Tigre ayer también fue local contra Talleres y ahora vuelve a ser local contra Aldosivi. Específicamente, bueno, en ese contexto Aldosivi pasa a estar último en promedios, último en cantidad de puntos, compartiendo en ambos apartados con San Martín de San Juan. Quedaron los dos con 18 en la acumulada. Y además está Talleres en esta historia, que con el puntito que sumó el equipo de Tevez, bueno, hoy tiene 19. Hoy está por encima, apenas, por la mínima diferencia que el resto. Lo cierto es que en la acumulada de puntos ya hay 5 puntos de ventaja entre Talleres y el siguiente en la tabla acumulada, que es Godoy Cruz de Mendoza. La situación para Aldosivi se vuelve y se pone cada vez más compleja y eso va a ser un problema. Tendrá que salir de ese problema ganando. La conclusión del partido para Farré no fue buena, no ha sido un partido para nada positivo, dijo, después del partido, y claro, tiene que ver con todo lo que evidentemente todavía el equipo tiene que mejorar. Esperemos que pueda hacerlo a partir de esta semana y antes del próximo compromiso. Pero además hemos tenido la finalización de una etapa más para el Federal A, este largo torneo, durísimo torneo, que ha tenido un domingo de resoluciones. Ya quedó armado todo el cuadro, por un lado los que van a pelear por el ascenso, y por el otro los de la reválida, donde ahí Kimberley cerró la fase regular el viernes ganándole al puntero, ganándole a Ciudad de Bolívar, gran victoria del equipo de Mignini, le viene bien para inyectar un poco de ánimo a la situación, porque no había podido ganar en toda la fase, 8 partidos sin ganar. Bueno, metió un triunfo antes de cerrar la fase, y se le viene el durísimo Chipoleti. Ese va a ser el rival que va a tener en la reválida el conjunto marplatense, el equipo de Mariano Mignini, que recién se va a jugar en octubre esto. Hay 2 semanas de parate, y el 5 de octubre, el fin de semana del 5 de octubre, en Mar del Plata primero, en Río Negro después, se va a jugar este partido decisivo ante Chipoleti. Esta llave decisiva ante Chipoleti, el que pierde se queda fuera. Así de fácil la historia. Y hablando de que pierde se queda fuera, Círculo Deportivo, que fue a jugar a Rawson contra Germinal en el día de ayer, perdió 2-0. Hasta el minuto 40 del partido que estaba jugando Círculo, aún con esa derrota se estaba clasificando, porque estaba empatando Sol de Mayo en su partido como local. Pero en ese momento, a los 40 del segundo tiempo del partido que estaba jugando Círculo, y lo remarco porque no estaban a la par los horarios, por el contrario, terminó antes el partido de Círculo, antes de que termine ese partido, mete un gol Sol de Mayo y cambió toda la ecuación. Se quedó afuera el equipo marplatense, el equipo que representa a la Liga Marplatense de Fútbol, y de esta manera Círculo cerró la temporada. Una temporada rara, que empezó con expectativas muy buenas, con un buen trabajo del equipo, que era protagonista, que llegó a estar puntero de la fase regular, cosa que no le había pasado nunca antes en el Federal A, y después empezó a caer, se fue Baldino, llegó Diego Cochas, el equipo tuvo un andar regular, no quiere decir que regular sea bueno, sino regular, no convertía goles, pero tampoco le convertían mucho, terminó salvando la categoría un par de fechas antes, pero se quedó afuera de la reválida, y esto lo tenía casi servido, porque llegó tercero en la tabla de posiciones a esta fecha, y terminó sexto, ¿no? Perdió 3 lugares con los resultados que se dieron el día de ayer. También se dio el descenso de Estudiantes de San Luis, a manos de Santa Marina de Tandil, lo trajeron a Duilio Botella para las últimas 2 fechas, ganó un partido, empató otro y lo dejó en la categoría. El Duilio es un bombero bárbaro para Santa Marina, cada vez que lo necesitan está, y encima lo salva, ¿no? Que ese es otro dato significativo. Pero bueno, el fútbol nos dejó todo ese balance, pero claro, no fue lo único que ha pasado, ¿no? Todo esto que después estaremos comentando
detenidamente lo que se viene y demás. Porque ha sido un fin de semana también donde hubo distintas circunstancias interesantes. Se corrió el turismo de carretera en San Luis, una muy, muy buena actuación otra vez de Cristian Ariel Ledesma, el piloto de Mar del Plata, otra vez fue protagonista, anduvo siempre alrededor del sexto lugar, paradójicamente en el que terminó la carrera, terminó la clasificación sexto, terminó la carrera sexto, largó octavo, y además quedó sexto en la Copa de Oro. Así que todo fue un 6 este fin de semana para Cristian Ledesma, pero está mostrando que el auto está competitivo y está en carrera. Ojo que quedan 4 fechas, ganando una ya definitivamente puede ser candidato al título, incluso ganando la última, le alcanzaría para ser candidato al título, así que será otra de las cosas a tener en cuenta, ¿sí? También hemos tenido campeonato argentino de hockey sub-14 en Mar del Plata, terminó tercero el equipo marplatense, no pudo lograr el ascenso, que era el objetivo, pero se subió al podio. Los caballeros jugaron en Mendoza, el argentino A, el más importante, terminaron décimos. Terminaron los JADAR, los famosos JADAR, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. La verdad que una marea de resultados impresionantes, muchas disciplinas en muy poco tiempo, porque generalmente en un Panamericano, en un ODESUR, el ODESUR tiene un montón de disciplinas porque es el juego más chico en importancia de la carrera olímpica, pero el de más base. Hay mayor cantidad de disciplinas, hay mayor cantidad de deportistas. Después ese filtro, la zaranda, te va dejando en el Panamericano ya con un nivel mucho más exigente y la zaranda final te deja en los Juegos Olímpicos que ya tenés que tener un nivel extraordinario. Pero esto es mucha cantidad de disciplinas en muy poco tiempo. Realmente muy difícil. Aparte hubo muchos problemas en la organización. Capaz que no te lo van a decir porque, viste, era la primera edición de los Juegos, el Comité Olímpico Argentino estaba en juego. Todo parece un éxito rotundo. Ahora, viste, cuando pasan esas cosas políticamente, todo fue un éxito rotundo. Pero ha pasado, porque me consta, porque me lo han contado, que llegaban los deportistas al día de la competencia, al lugar de la competencia, y no sabían contra quién competían, a qué hora competían, ni cómo era el formato de torneo, que es lo mínimo estandarizado que tendrías que tener. No saber, por lo menos, qué es lo que te va a pasar o tener cierta previsibilidad. Bueno, quizás sea porque es la primera vez, no sé, pero bueno, una terrible cosecha marplatense, un montón de deportistas se llevaron medallas, qué sé yo, ese es el saldo que podemos también tener. Y tuvimos el sábado, un sábado de participación marplatense con sabores opuestos, podríamos decir, en el Campeonato Mundial de Atletismo, que ha sido novedad también y noticia durante todo el fin de semana. El sábado temprano por la mañana tuvimos a Micaela Levalli, su récord argentino en los 1500 metros, volvió a andar muy bien, y la lesión, un desgarro de Diego Lacamoire en plena competencia, lamentablemente lo dejó con un mal tiempo, con una mala sensación y con una nueva lesión, ya la segunda en el año que le toca padecer en el máximo escenario. Por supuesto que a todo esto le tenemos que agregar algo que ha sido clave, que nos va a mantener ocupados también de aquí a fin de año, que tiene que ver con el gran trabajo del equipo argentino de Copa Davis. Lo que han hecho ha sido extraordinario. Ir y plantarse en Groningen, a Países Bajos, ganarle 3-0 los primeros 3 partidos, es realmente de una significancia importante. Estamos hablando del último campeón, que le faltaba a su mejor singlista, que es Talon Griekspur, pero de todas maneras no era un equipo menor. Y como pasó ante Noruega, a principios de año, fueron como visitantes y ganaron con contundencia. El dobles, con una gran tarea, vos decís, el dobles, ¿quién jugó bien? Ceballos, que es el número 5 del mundo, tendría cierta lógica. Pero una gran tarea de Andrés Molteni. Jugó un gran partido y acompañó muy bien a Ceballos para que Argentina en ese momento ya se asegurara la clasificación. Después se dio el gusto estadístico Francisco Comesaña de jugar el cuarto punto y de ser debutante, tener su primer partido. Fue derrota con Jesper de Jong, pero de todas maneras cerró 3-1 la serie. Increíble lo que pasó después, que fue viral, ¿no? Que se pusieron todos ahí porque había un DJ en vivo, ¿no? Que ponía música a medida que avanzaba el partido. Países Bajos en ese sentido es una de las mecas de las fiestas electrónicas y demás. Había un DJ en vivo, la cancha se ponía todo oscuro y de repente medio como que se empezó a invadir el campo y
empezaron los jugadores argentinos a saltar con el público de Países Bajos, increíble, cosa rara. Se pusieron a saltar así, se armó un cachengue, se armó un baile en el medio de la pista, quedaron todo lo que era la cancha, quedó todo cubierto de gente, todos bailando con las luces apagadas, luces de colores, qué sé yo, era un baile. Se armó una rave ahí en el medio del partido, después del partido, con un clima de camaradería poco frecuente, ¿no? Estamos hablando de una competencia deportiva de altísimo nivel, definiendo cuáles eran los 8 mejores equipos del mundo, que ahí es donde va a estar Argentina, donde esperemos que esté Comesaña y donde seguramente va a estar Ceballos. Un punto bastante particular, muy poco frecuente, que terminen público y equipos ambos, todos en el mismo lugar, bailando así, divirtiéndose un rato después de una competencia deportiva de altísima exigencia, ¿no? Toda una locura importante. Pero bueno, así está la cosa hoy en materia deportiva, ya con el horizonte puesto en algunas cuestiones, que es el inicio de la Liga Nacional, cómo empiezan a trabajar todos ya pensando en el gran objetivo que va a tener el básquet también. Lamentablemente no pudieron pelear por el título los chicos de Kimberley, que jugaron el cuadrangular final de la Liga Federal Formativa U15, pero bueno, hubo actividad aquí en Mar del Plata también al respecto. Fue un fin de semana movidito, ¿sí? Fútbol local también con su regreso, el final de los ISA World Surfing Games con Franco Ratziunas en el 9º lugar del mundo, un gran trabajo de Ratziunas. Bueno, hasta tuvimos un triunfo de los Pumas ante los Wallabies en Australia también, como parte del fin de semana, donde siempre destacamos la presencia del marplatense Joel Esclavi. Pero ya mirando hacia adelante también tenemos un montón de cosas. Peleó también Gonzalo Manríquez, materia de boxeo, ganó por puntos en fallo unánime. Pero ya el tenis, por ejemplo, nos propone nuevos torneos para esta semana. Está el Mundial de Vóley en marcha, debut con victoria para el seleccionado argentino ante Finlandia 3-2, y se viene más para el resto de la semana. Bueno, tenemos un montón de cuestiones para ir comentando a lo largo de toda esta larga semana que estamos comenzando apenas. 10:24 la hora en la ciudad de Mar del Plata, y eso que no te hablé del gol olímpico de Di María y todo eso, ¿no? Solamente estoy hablando de lo que pasa acá en nuestro terruño, con nuestros representantes locales solamente, pero temas tenemos para explayarnos. Nos vamos a la pausa, la primera, ya venimos. ¿Querés estar informado todo el día? Seguí